Buenas tardes y bienvenidos de nuevo, amigos y amigas todos y todas, a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a plantear un vídeo que es una síntesis o una mezcla, por así decir, entre la metafísica y también diríamos la teodicea, ¿no? Esa parte de la filosofía que se plantea el problema de Dios desde la razón, ¿no? También tiene naturalmente concomitancias con la teología, lógicamente, ¿no? El estudio también de los textos religiosos y el estudio o la reflexión acerca de Dios, pero desde el punto de vista de los textos llamados libros sagrados, ¿no? Es una mezcla de todo esto. Pero yo lo voy a plantear como siempre y un poco siguiendo la línea del canal desde la cuestión, desde el ámbito filosófico, ¿no? Ese problema no es otro que el problema del mal. Uno de los problemas por definición y por antonomasia que más han acuciado la inquietud intelectual, moral y espiritual del ser humano desde la noche de los tiempos hasta ahora, que ha sido siempre un reto para la filosofía, también por supuesto para la teología, que está fuera del ámbito de la ciencia no se lo puede ni plantear porque obviamente es una cuestión metafísica y por tanto excede el ámbito de los fenómenos observables, está mucho más allá del terreno científico, pero que constituyó y seguirá constituyendo siempre pues uno de los mayores interrogantes a los que se tiene que enfrentar el ser humano, sobre todo en esa cuestión tan humana, por así decir, de encontrarle el sentido a las cosas, a la realidad y a todo lo que es y sucede. El problema del mal ha sido además uno de los principales argumentos en contra de cualquier creencia religiosa y en contra de cualquier afirmación teísta, ¿no? En la génesis de los planteamientos ateos y del humanismo ateo y del materialismo, del posmaterialismo, etcétera, etcétera, siempre estará ese problema como uno de los principales argumentos o contraargumentaciones, por así decir, frente a cualquier respuesta metafísica o religiosa o cualquier afirmación religiosa acerca de lo real o cualquier explicación religiosa o teológica de lo real. Todo empieza, diríamos, con el planteamiento, con el reto que nos plantea el antiguo griego Epicuro, que es la incompatibilidad de la idea de Dios, tal como nos lo han mostrado siempre, como omnisciente, omnipotente y bueno, o sea que todo lo sabe, todo lo puede y además es el culmen de todo bien, la incompatibilidad de esos rasgos o atributos esenciales de la divinidad con la existencia del mal en el mundo. Claro, porque Epicuro nos decía, solo hay una de estas opciones: o Dios puede eliminar el mal y no quiere, o quiere o no puede, o ni puede ni quiere, o puede y quiere. Es que no hay más de esas cuatro opciones. Si Dios puede eliminar el mal y no quiere, entonces sería efectivamente omnipotente porque puede, pero no sería bueno, porque permite el sufrimiento y el dolor de los inocentes, por tanto, si no es bueno, no es Dios. Si quiere y no puede, pues sería bueno, pero ya no sería omnipotente. Por tanto, también le falta uno de los atributos esenciales de Dios, tampoco sería Dios. Si ni puede ni quiere, pues entonces no es ni omnipotente ni bueno, ¿no? Bueno, podemos meterle también una tercera combinación, la omnisciencia, que no sepa, no es bueno, omnipotente y omnisciente, sabe, puede y quiere, en fin, todas las combinaciones posibles. Si no sabe, no es omnisciente, tampoco es Dios. Y si puede, quiere y sabe, entonces ¿por qué existe el mal en el mundo? Es, digamos, de largo quizás el principal argumento, entiendo yo, que se lanza contra la primera línea de flotación del mantenimiento de cualquier trascendencia religiosa o teológica o cualquier comprensión religiosa de la realidad. Y además probablemente desde el punto de vista ético, yo siempre he planteado y he mantenido y sigo manteniendo que desde el punto de vista ético es el argumento más serio, ¿no? Porque es o al menos es el más personalista. Es decir, está poniendo la dignidad del ser humano en el centro de la cuestión y viendo cómo el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento absurdo, el sufrimiento sin sentido y sobre todo la injusticia, ¿no? O la crueldad con que tantísimas veces se ceba la realidad sobre el ser humano, ya sea desde el punto de vista del dolor físico, material, de la enfermedad, de las catástrofes naturales, etcétera, etcétera, o del llamado mal moral, del daño que le hace el hombre al hombre, donde siempre, sin excepción, el débil es el que cae y siempre pues los sectores más vulnerables, más desgraciados y más indefensos son los que más sufren pues el egoísmo y la perversión y la maldad de otros.
Todo esto, desde el punto de vista de la filosofía, se nos plantea también como un reto interesantísimo, darle una respuesta a ese problema, al problema del mal, cómo lo respondemos. De todas las posibles respuestas que se han dado, bueno, hay muchísimas, hay muchas respuestas. Yo no voy a, en este primer vídeo sobre el tema, no voy a aventurar ninguna respuesta personal, sino como ya también viene siendo tradicional en este formato de vídeos de este canal, casi siempre invito más a la reflexión y a las preguntas que las cierro, ¿no? Casi siempre abro más caminos que los cierro, porque de hecho el canal tiene también más intención de proponer la actividad filosófica reflexiva y la búsqueda que de transmitirle un poco a nuestros oyentes o partícipes mis puntos de vista que les pueden interesarle o no. Es decir, porque al fin y al cabo no soy más que otro más que puede tener su punto de vista sobre las cosas, pero que no tiene por qué ser más interesante que el de cualquier otro. De manera que lo que sí entiendo que es interesante es el planteamiento de los problemas, de las cuestiones, de las dudas, de las reflexiones, y el invitar pues al personal a que inicie también su propia búsqueda un poco en la línea del gran Sócrates, ¿no? Se trata de buscar la reflexión, esa reflexión que le da sentido pleno a nuestra existencia y sin la cual, según decía Sócrates, no merece la pena ser vivida la vida humana. Bien, decíamos que hay una respuesta que puede sintetizar un poco quizás todos los intentos de salvar la figura de... Bueno, la palabra Dios es una palabra que también tendremos que también reflexionar sobre ella en vídeos posteriores, es una palabra muy polisémica, muy ambigua, también con una carga histórica excesivamente negativa también para muchísimas personas y para muchos planteamientos, pero de algún modo, como diría Kant, la estoy utilizando en un sentido kantiano, quizás como el término que unifica la totalidad de todos los fenómenos, ¿no? Es decir, aquello hacia lo que la máxima expresión de totalidad. O yo lo traduzco un poco a mi propio lenguaje, Dios sería aquí la palabra símbolo que sintetiza la trascendencia, lo que está más allá de lo que podemos ver o pensar o razonar o entender, ¿no? Más allá del ámbito de todo fenómeno, no solo visible o perceptible, porque eso cualquier cosa que esté fuera de la ciencia ya lo es, sino también incluso de que esté más allá de nuestra lógica o de nuestra capacidad humana de comprensión racional de las cosas. Todo eso que lo llamamos lo que trasciende, lo que está más allá, en palabras del filósofo Eugenio Trías, más allá del límite, no, más allá de la zona fronteriza con el tope de nuestro conocimiento humano, eso lo sintetizamos en la palabra Dios. Bien, pues esa palabra Dios nos resulta harto incompatible con la existencia del dolor, del mal y del sufrimiento de los inocentes. Frente a esta cuestión nos responderá, por ejemplo, Leibniz, un filósofo racionalista de la Edad Moderna, que el problema del mal existe porque cualquier opción que Dios eligiese de creación de una realidad sería una combinación posible entre bien y mal. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, si creamos un mundo que tiene agua, pues ese mundo permite la vida, pero el agua también puede provocar temporales o inundaciones o que haya gente que muera por ahogamiento. Es decir, o se crea un mundo con agua o sin agua, pero si se crea sin agua nos ahorramos los temporales y los ahogamientos, pero tampoco puede haber vida, porque sin agua no hay vida. Es decir, que cualquier cosa que se hubiera podido hacer a efectos de creación del mundo, cualquier cosa sería una combinación determinada entre bien y mal, ¿no? Un supuesto equilibrio posible entre el bien y el mal. Eso es lo que él llama mundo posible. Según Leibniz, en la mente de Dios, que es omnipotente y omnisciente e infinita, estaban presentes todos los mundos posibles, es decir, todas las combinaciones posibles que se pudieran haber creado, Dios las conocía. Si Dios eligió esta, era porque este era el mejor de los mundos posibles. Lo que nosotros consideramos un mundo malo o un mundo donde el mal y el dolor hacen su presencia es el menos malo de todos los posibles. Cualquier otro mundo que se hubiese creado sería peor. Luego este mundo con el mal y tal y como lo conocemos es el mejor de los mundos posibles. Por ejemplo, se podría haber creado un ser humano que no hiciese daño a otro, pero para ello tendría que haber sido un ser humano, un ser no libre, por tanto un ser programado como un robot, como un ordenador o como un animal no humano programado por su código genético instintivo o instintual, pero sin la capacidad de elegir, de libre albedrío. En ese caso no habría sido humano. Por tanto, Dios podría haber creado un mundo sin hombre. Pero si queremos existir o queremos que exista la humanidad, tiene que existir la libertad, porque si no, no sería humana, y si existe la libertad, ya ella lleva dentro de sí el problema del mal. Esa es la respuesta que da Leibniz, ¿no? El mundo tal cual existe, con toda su carga de sufrimiento, de dolor, de lo que queramos nosotros pensar, es el mejor de los mundos posibles.
Frente a esto, también nos encontramos como en el ámbito de la teología moderna, alguien como Torres Queiruga, probablemente uno de los teólogos más importantes del panorama actual español, y además uno de los que más ha reflexionado sobre este tema, plantea que la respuesta o la solución al problema del mal es una cuestión del carácter ontológicamente finito del mundo y de la creación. De tal manera que Dios, cuando crea un mundo, pero el mundo no es Dios, el mundo es un objeto creado por Dios. Por tanto, el mundo en sí no puede ser perfecto ni infinito, porque la perfección y la infinitud solo corresponden al Creador, a Dios. Luego, el mundo, al ser finito, no es que sea malo, es que el finito significa imperfecto o procesual, que está en camino. Lo que llamamos mal es lo que falta por alcanzar de la perfección ontológica de la creación, porque la creación en sí misma es finita. Por tanto, la alternativa de Dios no era haber creado un mundo sin dolor y sin mal, o un mundo con dolor, sino haber creado un mundo o no crearlo en absoluto. Pero en el momento en que creas el mundo por su propia constitución ontológica ya es finito, es imperfecto, y eso es lo que explicaría que existiese el mal o el sufrimiento. Yo me alineo más bien con otro gran teólogo español, que es el jesuita Juan Antonio Estrada, una de las mentes más brillantes de la teología española y también de los que llamamos teólogos más abiertos, más progresistas, por supuesto, y como no podía ser de otro modo, censurado por la jerarquía eclesiástica en su momento y expulsado de la Facultad de Teología de Granada. Juan Antonio Estrada dice que él prefiere no aceptar ninguna respuesta como definitiva, porque el problema del mal sería una de las preguntas últimas, y frente a las preguntas últimas solo tenemos, como él dice, respuestas penúltimas, pero no podemos tener una respuesta última a la pregunta última, no existe esa respuesta. Estrada no aceptaría ninguna de estas respuestas, se situaría un poco en la línea de lo que González Carvajal llamaría no maltratar el misterio, como que intentar nosotros meter nuestras coordenadas racionales a algo que se nos escapa, más allá del límite de nuestra comprensión, como el problema del mal y del sufrimiento sería pretender ir más allá de nuestras capacidades, y sería pues eso, maltratar el misterio. Quizás el problema del mal no sea más que un misterio, ni más ni menos, no sea más ni sea menos que un misterio, pero por tanto, si es un misterio, no es un problema. Los problemas, la diferencia entre misterio y problema es que el problema pues resulta, como su nombre indica, obviamente dificultoso, pero puede tener una solución o puede tener una respuesta. Sin embargo, el misterio no la tiene, y la única respuesta no sería más que el reconocimiento propiamente de dicho misterio o de dicha carencia de respuesta. De todas maneras, ya el gran Kant dijo en el siglo XVIII que, aunque la metafísica y sus problemas no pueden ser objeto del conocimiento teórico, de lo que él llamó la razón pura teórica, siempre van a ser una tendencia absolutamente inevitable en el alma humana, en el ser humano. Nosotros no podemos más que preguntar, no podemos más que intentar comprender, y eso está dentro de lo que, de nuestro sentido de verdad, que diría la filósofa Mónica Caballé, ¿no? Tenemos un sentido de verdad que es inherente a nuestro modo de ser, o esa tendencia natural al saber que ya dijo el viejo Aristóteles en su Metafísica. No podemos evitarlo. El ser humano, desde que nace, empieza a preguntar por qué. Desde que empieza a hablar, lo primero que pregunta el niño es por qué, o esto qué. No podemos evitar tener esa tendencia al saber, y eso es lo que nos hace querer comprender el tema del mal. Juan Antonio Estrada, que reconoce que el problema del mal es una pregunta última, y por tanto cualquier respuesta que se pueda dar es penúltima, acaba un poco cayendo en la tentación kantiana de aceptar el postulado de una inmortalidad o de una vida más allá de la muerte, que pueda darle una explicación o un sentido al sufrimiento inmenso e incomprensible de legiones enteras de seres humanos, de víctimas de la historia y de víctimas de la maldad y del dolor. Estrada reconoce que no podemos saber nada sobre lo que hay más allá de la muerte, que por tanto es absurdo pretender aventurar ningún tipo de respuesta, porque eso excede el límite de nuestra capacidad racional. Pero puesto que no podemos decir nada y mucho menos demostrarlo, lo más que nos queda en todo caso es creerlo o postularlo. Por eso digo que la línea un poco kantiana, ¿no? No podemos decir nada desde la razón teórica acerca de si hay una trascendencia, pero la podemos postular, o es decir, o aceptarla como un postulado, Kant diría, de la razón práctica, de la moral o de la ética. Nosotros diríamos un poco de la espiritualidad, para poder entender un poco el que hacemos aquí en esta vida, ¿no? Y qué hacemos aquí si esto no tiene ningún sentido. Pues para que tenga algún sentido tendría que haber una suerte de trascendencia que recuperara
la justicia de las injusticias tan cruelmente padecidas. Esa es la respuesta de Estrada, no la mía. A mí me parece que al fin y al cabo eso pues no deja de ser también echar un balón fuera. No tenemos una respuesta, postulamos la respuesta de la fe y entonces pues lo dejamos todo al más allá. Yo pretendo de momento mantener la modestia filosófica del decir, pues no lo sabemos o no tenemos seguridad, o tal vez el lugar o el planteamiento o el sitio desde el que se pueda intentar responder esta pregunta no sea el del razonamiento frío cartesiano, ¿no? O el razonamiento lógico, o a lo mejor es posible que haya ciertas cosas que tienen que ver con lo humano que trasciendan la lógica. No que haya una trascendencia de este mundo o de esta realidad, pero sí que haya en el conocimiento una trascendencia de las capacidades cognitivas humanas. Eso es un tema que sí puede ser, ¿no? Una posibilidad. Nosotros no descartamos nada, no respondemos nada cerrado, reconocemos, como dice Estrada, que las preguntas últimas tal vez no puedan tener más que respuestas penúltimas, pero tampoco limitamos ni, como decía Habermas, tampoco decapitamos el pensamiento, no le ponemos prohibiciones ni límites a las preguntas y a nuestras posibilidades de respuesta. No tenemos ninguna definitiva, pero tampoco cerramos ninguna vía. De momento la invitación está ahí porque obviamente no he hecho más que plantear el problema, como dice el título del vídeo, ¿no? El problema del mal, planteamiento del mismo, el planteamiento del problema, qué respuesta le damos al mal, al sufrimiento y a la injusticia humana, y si este problema, si esta realidad, si esta existencia del mal supondría la ausencia de sentido en la vida humana, en la realidad humana y en la historia humana. ¿Le quita el sentido del dolor a la historia humana? Si no, ¿cómo se hacen compatibles? ¿Qué explicación podemos tener nosotros del problema del mal, del dolor, del sufrimiento? Y sobre todo, ¿es posible comprender o explicar el sufrimiento sin una trascendencia o sin una explicación que esté más allá del límite, en palabras de Eugenio Trías? Bueno, pues lo dejamos aquí, que ya se nos ha pasado el tiempo, y volveremos sobre este tema en vídeos posteriores. Como siempre, muchísimas gracias, amigos y amigas, por estar ahí, y si os ha gustado, pues podéis compartirlo con vuestros amigos o podéis participar en los comentarios. Buenas tardes.